Muy buenas noches. Tema del día, la Policía Nacional. El retiro del general Palomino de la dirección y el nombramiento del nuevo director de la policía, general Nieto. Nuestro invitado es el general Héctor Darío Castro, quien es presidente del Colegio de Generales de la Policía, que agrupa a 87 generales retirados de la institución. ¿Qué piensa usted de esto que está ocurriendo en la Policía General? Bueno, Yamil, nosotros hemos analizado en el seno del colegio esta situación con mucho detenimiento. Lo que vemos es que pueden existir unas conductas irregulares atribuidas a miembros de la Policía Nacional. Esas conductas que se han señalado como violatorias de las normas reglamentarias, pues deben ser investigadas y deben ser sancionadas y deben tener unas consecuencias individuales. El que haya fallado, pues que reciba su merecido, y para eso son las investigaciones. Pero extrañamente hemos visto que se está salpicando mucho, se está trasladando con mucho rigor esa responsabilidad a la institución como tal. La institución debe estar ajena a ese tipo de consecuencias de los hechos irregulares que puedan atribuirse a alguno de sus miembros. Por eso la primera interesada en que se hagan las investigaciones y si es del caso se apliquen los correctivos es la institución para liberarse de esa situación extraña que la pueda perjudicar en su nombre, en su prestigio. Pero usted sabe, señor general, lo que significa en Colombia adelantar una investigación. Sí, desafortunadamente necesitamos de mucho tiempo y hay veces que es fácil obtener las pruebas, otras veces es difícil y esto hace que las investigaciones necesiten mucho tiempo, pero de pronto se pueden tomar algunas medidas preventivas. En todo caso, en cualquier actuación debe buscarse mantener el prestigio, la estabilidad, la integridad de la institución. Pero medidas preventivas como cuáles, general. Como las que se han tomado en algunos de estos casos, de separar de los cargos a las personas que han visto involucrados. Cuando se habló de unos coroneles, se habló de otras personas, se fueron separando de los cargos. Hay una medida que es la suspensión disciplinaria, que es una suspensión temporal mientras se adelanta la investigación. Y quizás no son suficientes, pero algo se puede hacer para hacer prevalecer esa intención de mantener liberada de esas responsabilidades a la institución como tal. En su opinión general, al general Palomino le faltó actuar con más energía. Bueno, yo no sé si quizás al principio no se le dio la importancia que debió dársele a esos hechos denunciados. Quizás se consideraban que eran casos de muy difícil demostración, que eran muy evidentes en las inconcordancias que se veían, pero poco a poco eso fue tomando cuerpo, se fue tornando en una situación más difícil y vea hasta dónde hemos llegado. Entonces yo creo que en el entorno de las asesorías jurídicas, de las asesorías muy personales que tiene el director, pues quizás ha debido dársele un manejo un poco más adecuado a esa situación y no dejarla progresar tanto. ¿Diría usted que el general Palomino de pronto se sintió acorralado por la fuerza de los hechos? No, yo no creo que por la fuerza de los hechos. Yo creo que él tenía otra serie de preocupaciones y de compromisos con las funciones como director y quizás no se detuvo a manejar las situaciones especiales que se estaban dando. Usted dice el problema o el error del general Palomino fue no haber dado importancia a eso. De pronto él subestimó esas denuncias, creo yo, no que las subestimó. Sí. Y fueron creciendo hasta que se le tornaron casi inmanejables. ¿Pero usted cree que el general Palomino fue víctima de los acontecimientos? Bueno, yo quiero decir que en ningún momento nosotros hemos considerado que haya responsabilidad del general Palomino porque no se le ha demostrado. Las investigaciones apenas están en curso y la posición que ha tomado el Colegio de Generales es de esperar y de pedir
que haya un poco más de celeridad en estas investigaciones que llevan mucho tiempo, como usted bien lo decía, pero que hay que tratar de demostrarle al país, de decirle al país en qué condiciones se presentaron esos hechos y si hay responsabilidad de alguno de los miembros de la policía. Ahora, general, este es un tema difícil, pero hay que tratarlo, es decir, la homosexualidad dentro de la institución. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que, como decía el Papa Francisco, nosotros debemos tener una respuesta para cada pregunta en su momento. Si esa pregunta la hubiera tenido que responder hace 40 años en la policía, seguramente que hubiera sido muy diferente la respuesta que le voy a dar ahora. Yo creo que con todas las garantías que se le está dando a la persona humana, en el libre desarrollo de su personalidad, la libre elección en todos los campos de la vida personal, pues la homosexualidad en la policía y en cualquier otra parte no puede ser proscrita, porque la ley establece una cosa diferente. Entonces, si hay homosexualidad, pues no podemos decir que es una persona que le va a hacer daño a la sociedad o le va a hacer daño a la institución. Eso es lo que yo creo que en este momento debe ser una constante, no solo en la policía, sino en la sociedad en general. En cualquier estamento. En cualquier estamento. El Papa, que usted lo acaba de mencionar, el Papa Francisco dijo así: ¿quién soy yo para juzgar lo que ha hecho Dios? Sí, señor. En los momentos o en los días o en los años en que usted fue director de la policía, ¿se advirtió por parte de alguno de los miembros de la institución esa diferencia de género, digamos? Yo creo que se sospechaban algunas, pero nunca fueron demostradas y había como una actitud diferente de las personas para no hacerlas tan evidentes, tan públicas. Pero no hubo problema porque dentro de esa sospecha se le respetaba tácitamente, pero se le respetaba esa condición de libertad que tiene la persona. ¿Usted conoció homosexuales dentro de la policía? Comprobados y confesos no. Pues comprobados. Y confesos no. Y confesos no tampoco. Pero pues que se sabía, que se decía. Se decía, pero uno miraba y decía, lo que interesa es que él preste un buen servicio, que se desligue totalmente esa condición de su vida privada del servicio de policía. Y una vez que no haya ningún inconveniente, pues no hay problema y no se presentaron inconvenientes. Sí, hay una estadística mundial que establece que el 10% de la población es homosexual, del mundo, de Colombia, de la ciudad y de la institución. Sí. ¿Usted cree eso porcentualmente de la policía? Yo no creo que en la policía se haya llegado a tan alto. Tan alto. Existe, pero yo no creo que alcance ese 10%. Si usted fuera director de la policía hoy, con este episodio que terminó derrumbando al general Palomino, ¿usted qué habría hecho? Pues si yo fuera el director de la policía, vamos a ponernos aplicando un poquito el principio de la empatía en la situación de General Nieto, lo que hay que hacer es entrar a analizar las condiciones actuales y las circunstancias actuales en que se está trabajando en la policía. Yo creo que hay que hacer una revisión del ambiente laboral. Hay que buscar que el personal tenga la suficiente motivación para cumplir un servicio esencial a la comunidad. Que la policía no presta cualquier servicio. La policía presta un servicio muy especial, es un servicio público primario que siempre debe estar en cabeza del Estado. O sea que la persona tiene que estar motivada. No puede ser una persona que ocasionalmente llegue a la institución sin una proyección. La motivación que nosotros tenemos como policías es que en la policía vamos a trabajar bien, que hay una altísima dosis de vocación, pero que también hay una altísima dosis de motivación como ser humano para realización personal y realización familiar. Si uno, en la época en que yo estaba en algunas comisiones de incorporación, se le decía a la persona que iba a ingresar a la policía: usted en la policía va a garantizar su futuro y el de su familia. A los 15 años la vivienda militar le va a dar casa,
Entonces uno soñaba con tener la casa. Y se le pasaban los 15 años y tenía la casa. No era un sueño, ya era una realidad. Veía uno cómo cumplían los 20 o 25 años de tiempo y se iban para la casa a descansar pensionados, que tenían los servicios médicos oportunos y eficaces para él y para su familia. Entonces, esa era la motivación, esa es la motivación del policía. Entonces, eso es lo que hay que revisar ahora, que esa motivación prevalezca, que la gente esté decidida a jugársela por prestar un buen servicio. Es que, a ver, general, es que el problema es este, y yo creo que usted lo advierte. La opinión pública y yo estamos temiendo que este episodio de la homosexualidad dentro de la policía esté impactando tanto a la institución que termine afectándola, afectando su credibilidad, afectando su sanidad, afectando su nombre. Inclusive, yo diría algo más. En este momento, hoy, si usted le pregunta a un muchacho de 18 años, heterosexual, si quiere entrar a la policía, ¿usted cree que qué responde? Inmediatamente después de comercial. ¿Usted cree, general, que qué respondería a este muchacho? Bueno, pues yo antes de decirle qué respondería, yo le diría a esas personas que quieren ingresar a la institución que esa heterosexualidad se le va a respetar y que tenga la absoluta seguridad de que no va a ser coaccionado de ninguna manera. No, y también su homosexualidad. Y su homosexualidad, por supuesto, que también. Yo no sé, esto... Sin que se mezcle la institución. Sin que se... Por supuesto, desligando totalmente esas predilecciones, esas inclinaciones sexuales del servicio. Yo creo que si esa es una preocupación grande que usted tiene, Yamil, yo le digo que puede suspenderla de su lista de preocupaciones. Yo creo que la preocupación que tienen los policías en este momento es sobre el futuro de la institución. Hay una serie de informaciones que se han conocido, hemos visto varios artículos de prensa en donde se habla de que la policía va a salir del Ministerio de Defensa, que va a ir para un nuevo ministerio, que se va a adscribir al Ministerio del Interior. Vemos nosotros a Iván Márquez desde La Habana diciendo de que ellos van a prestar o que quieren prestar un servicio de policía local a órdenes de los alcaldes en los municipios, que van a organizar una policía rural. Hay algún periodista que en un programa de radio dijo que los policías iban a estar vendiendo de unos comisarios. Entonces, en este momento lo que se necesita es una seguridad laboral para el policía. Saber qué va a pasar. El señor presidente nos dijo a nosotros... Perdón, ¿laboral o institucional? Institucional dentro del campo laboral. Es decir, es una carrera. ¿Qué va a ser cuál es el futuro de la policía? Futuro? El señor presidente nos recibió gentilmente en su despacho en el Salón Obregón y nos dijo, a la policía hay que comenzar a pensarle reformas para irla adecuando a las circunstancias del país. Eso es absolutamente lógico y necesario. Pero también nos dijo, esas reformas se aplicarán solo cuando Colombia sea un país normal. En paz. En paz, porque la paz, como lo ha dicho el señor presidente, no la vamos a obtener después de la firma de los acuerdos de cesación del conflicto. La vamos a comenzar a construir desde ahí. Entonces, cuando Colombia sea un país normal y que podamos ubicarnos nosotros en un campo como el de Canadá, como el de Suecia, entonces podríamos pensar, podemos regresar a un modelo como el que se intentó hace 80 años, de llevar a las policías municipales, a las policías departamentales, y que haya la suficiente madurez política, la suficiente responsabilidad política para que la policía preste el servicio a un pueblo y no a una ideología. Eso es lo fundamental. Entonces, el policía, con cada cantidad de informaciones que hay, pues está pensando en que la situación no va a estar como tan clara como la tenía antes. Entonces, yo creo que si la policía se determina y se fortalece que en el Ministerio
Ministerio de Defensa, donde ha estado durante 63 años con comprobado éxito, va a permanecer ahí hasta que Colombia sea un país normal. Se le da esa seguridad al policía y se le sale al paso cualquier otro comentario que esté desinformando. Eso es lo importante. Entonces, señor general, como representante que usted lo es hoy, de todos los generales en retiro de la policía, piensa que el gobierno debe aclarar con precisión cuál es el futuro de la policía como institución. Yo creo que sí, porque él nos lo aclaró a nosotros. El presidente. El presidente nos lo aclaró a nosotros, pero es bueno hacer claridad con la suficiente sustentación para que no se tenga dudas sobre lo que la policía va a hacer en el posconflicto. La policía, nosotros estuvimos en una reunión muy interesante con el señor fiscal y el señor fiscal nos trajo unos ejemplos de los procesos en Ruanda, de los procesos en Sudáfrica, de los procesos en Guatemala y en El Salvador, y en donde hubo necesidad de transformar la policía. Por supuesto, porque por ejemplo en Sudáfrica toda la policía era de blancos que habían estado siempre enfrentados a la gente de color y que no había ni un policía que representara esa comunidad. Aquí hay policías, la policía es multiétnica, hay indígenas, hay negros, hay blancos, hay de todos, que fuera pluricultural, de todas las culturas hay policías. Pero usted acaba de decir, general, refiriéndose al anuncio del presidente Santos, de que evidentemente la policía requiere una reforma, unas reformas. ¿Qué reformas? Que hay que pensarlas para cuando Colombia sea un país normal. Pero ¿qué es reformas? decir, que sea una policía más de la comunidad, más cercana a la comunidad, desligada del estamento militar. Es que en este momento la policía necesita el apoyo de una fuerza como la fuerza militar para perseguir a las bandas criminales, para perseguir a lo que queda de terrorismo. Lo necesita. En el momento en que la policía quede sola, no va a poder responder a esas obligaciones. Entonces yo creo que eso es muy importante que se establezca y nosotros consideramos que si el señor presidente nos lo dijo a nosotros es porque él ya lo tiene reestudiado y repensado. Sí, pero entonces acabar con esos comentarios, porque esos comentarios han sido de la prensa. Si nosotros escuchamos en una emisora cuando se decía que fuentes del alto gobierno habían confirmado que la reforma de la policía para sustraerle al Ministerio de Defensa estaba en marcha, entonces alguien debe salir al paso y decir que eso no es así. Pero, general, estamos hablando de dos tipos de reformas. Una, la que el presidente Santos pidió mediante decreto expedido ayer, conformada por la doctora Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia, el exministro Esguerra, el exministro Ramírez, el doctor Cárdenas. Esa es una reforma, el gobierno dio 3 meses de plazo, 3 meses, para presentar sus recomendaciones. ¿Usted qué sugeriría? La otra reforma es la posterior al conflicto, pues, pero para esta, ¿usted qué sugeriría? Yo sugeriría que esta comisión se dedique a escuchar todos los sectores que están comprometidos con el futuro institucional. Que se haga mucho énfasis en consolidar la profesionalización de la policía y la motivación del policía para que a la policía llegue a ejercer una profesión y a desarrollar una carrera profesional y no como un simple empleo. Eso es fundamental. Yo pienso que si la policía tiene algunas reformas no estructurales, sino unas reformas que se orienten a mejorar ese ambiente laboral, a mejorar la motivación, a mejorar ese sentido de pertenencia y el grado de compromiso con la actividad que cumple, que quiera lo que hace, que verdaderamente ame su profesión. Entonces, dentro del Ministerio de Defensa, donde ha estado durante 63 años, sería una situación ideal. Eso se vivió en algunos años después de la reforma del año 92. Y la policía cambió, y todos los colombianos somos testigos de que después de la reforma del año 92 fue muy importante el cambio que la comunidad notó de la policía.
Yo creo que algo parecido se debe dar ahora. Para nadie es un misterio que en el nivel ejecutivo hay un alto grado de inconformismo. Entonces hay que ver cuáles son esas causas, entrar a resolver esas situaciones. Pero entonces, en general, resumiendo, como sugerencia del presidente del Colegio de Generales de la Policía a los miembros de la comisión que propondrán reformas inmediatas. Primero, dejar a la policía dependiendo del Ministerio de Defensa. Segundo, fortalecerla como institución. Correcto. ¿Cómo les fortalece? Se fortalece justamente dándole esa seguridad jurídica desde el punto de vista institucional a todos sus integrantes. Seguridad jurídica. Jurídica, laboral. Jurídica y laboral. Y laboral, sí, señor. ¿Qué hacer, general? Mire, no digo que siempre, pero con mucha frecuencia, cuando la policía detiene a una banda, hay policías en la banda. ¿Qué pasa? Precisamente porque falta esa motivación, Yamil. Si hay un policía que piense que si va a recibir X cantidad de dinero porque va a tener que apoyar en un momento a un delincuente, él va a tener la firme decisión de rechazarla, Sí. porque sabe que en la profesión que está ejerciendo tiene garantizado su futuro y el de su familia. Va a ser casi insobornable el policía. Pero si el policía está al vaivén de las circunstancias, pensando en que si lo ascienden o no lo ascienden, que si le autorizaron la prima o no se la autorizaron, que si las condiciones se las cambian o no se las cambian, entonces eso es lo que lo hace dudar. Yo digo que el problema para luchar contra la corrupción no es solamente el salarial. Podemos ponerle sueldos de millones de pesos a los policías y siempre habrá esa tentación. Pero por lo menos sí es una forma de desestimular esas conductas inapropiadas, dándole esas seguridades al personal. Usted dice que mucho más grave que el episodio de la homosexualidad de uno o dos de sus miembros, mucho más grave que eso es la desmotivación que hay hoy en la policía. Yo creo que sí. ¿Hay desmotivación? Sí. Yo creo que en gran parte hay desmotivación porque no hay una certeza ¿De qué va a pasar? De qué es lo que va a pasar. Cuando se habla del posconflicto, de las reformas, no hay una certeza. Yo pienso que se debe trabajar con mucha responsabilidad en proyectar esas reformas, las que usted dice, unas reformas iniciales que pueden ser sugeridas y seguramente van a hacerlo por parte de la comisión que tenemos ahora nombrada por el gobierno, que serían unas reformas inmediatas y comenzar a pensar en unas reformas para el futuro. Las del posconflicto. Las del posconflicto. ¿Ustedes ya hablaron con la comisión de reforma? No, señor. ¿Lo van a hacer? ¿Van a pedir? Hemos ofrecido la colaboración del Colegio de Generales, pero hasta ahora, pues que hasta ayer se reintegró. Sí, hasta ayer ¿Y ustedes están dispuestos a hablar y recomendar? Por supuesto, y de participar en estudios, porque hay que hacer un diagnóstico. Sí. Y ese diagnóstico requiere unos estudios, hacer unas encuestas, saber qué es lo que está pensando el policía. Cuando hay un enfermo, el médico obviamente diagnostica. ¿Usted ve amenazada a la policía? ¿La ve en peligro? ¿La ve en riesgo? ¿La ve enferma? No, yo no la veo enferma. ¿Pero la ve amenazada? Yo creo que hay amenazas para la salud de las personas que hay veces que no son detectables. Sí. Y yo creo que en este momento la policía no está amenazada porque la policía es una institución fundamental para la sociedad. ¿Pero usted ve en peligro a la policía? No la veo en peligro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Claridad en su futuro. Lo que hace falta es socializar todas esas proyecciones institucionales para que todo el mundo en la policía las conozca, las comparta y se sienta seguro en su institución porque conoció la visión institucional en una forma muy clara y precisa. Por eso, general, que se aclare hasta la saciedad el futuro de la policía. Sí, señor. Eso es lo fundamental. Okay. Esa es la pregunta de nuestros televidentes. Con base en lo que han escuchado del general Castro, ¿son ustedes partidarios de que se aclare por parte de los ejecutivos, del gobierno y ministro,
y comandantes que se aclare el futuro de la policía. Sí o no, resultados del sondeo al final de la emisión. General, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Yamil. Y mucha suerte. Muy amable. Vienen Gracias. las noticias del día en la edición central del Noticiero CNE.